8.2.5. Ejemplo, pura catástrofe. Las imágenes siguientes provienen de un trabajador extranjero que está casado y vive desde hace 18 años en Alemania. Hace 15 años se enamoró de una chica de 16 de su ciudad natal, que por aquel entonces también vivía en Alemania, en la misma ciudad. La muchacha se quedó embarazada. Un día la vecina se acercó al paciente y le informó que la muchacha había muerto durante el parto en Italia. El paciente sufrió un síndrome de Dirhammer, cayó literalmente sobre el suelo y le temblaba todo el cuerpo. Seguidamente se lo contó a su mujer. Para él fue como si le atravesaran con agujas. 15 años más tarde le escribió una mujer de su patria diciendo que quería hablar con él. De nuevo le afectó una recaída del síndrome de Dirhammer, porque obviamente pensó que solo podía querer hablar de lo que había pasado entonces, suponiendo que la muchacha se había confiado a esta mujer. Nuevamente sufrió temblores tras leer la carta. Después, cuando se encontró con esa mujer, vio que su visita no tenía nada que ver con aquella historia. El día después tuvo su primer ataque epiléptico, que desde aquel momento se repite a menudo porque sueña todavía que alguien quiere ponerse en contacto con él por aquel asunto del pasado. En el cerebro la situación aparece así. El paciente tiene un nuevo foco de Hammer de miedo a la izquierda parieto occipitalmente, que produce un edema perifocal alargado y, como se ve en la foto de la derecha, llega al punto más alto de la corteza cerebral. Este foco de Hammer es visiblemente la causa de un desmayo epileptoide sensorial, pero este gran foco edematoso, homogéneo bajo el perfil óptico, de derecha a izquierda arriba, se compone funcionalmente en realidad de focos de Hammer independientes, que, encontrándose por casualidad cerca o superpuestos, tienen el aspecto de un único foco. Además, en este TAC hay al mismo tiempo un conflicto de miedo al ladrón y de miedo en la nuca, retina derecha, flecha a la derecha abajo, resuelto a medias, igual que el foco de Hammer todavía activos. Es decir, no resueltos con anillos concéntricos evidentes, flecha en el centro de la imagen de la derecha, que tiene que ver con el miedo de tener que pagar los alimentos del niño. Y el foco de Hammer con anillos concéntricos bien visibles para mediando a la izquierda, flecha de arriba a la izquierda. En el caso de este joven hombre diestro, se puede reconstruir una verdadera y propia historia conflictiva de su vida, además de los dos conflictos de miedo en la nuca, a la derecha e izquierda occipitalmente, que están resueltos a medias. Hay todavía focos cerebrales a la izquierda, para la mitad derecha del cuerpo, o sea, que tienen que ver con el pártena o la novia. Nos podría chocar saber que la muerte de la novia embarazada constituyó gran parte del primer DHS, pero también fue, bajo el aspecto biológico, la solución del conflicto. Con la recaída todo se representa de nuevo. Este conflicto, o conflicto parcial que forma parte del gran foco edematoso de arriba, junto con conflicto motor sensorial, conflicto sexual de desvalorización, de sí que tiene que ver con el cáliz del cerebro. Conflicto del tálamo, que tiene que ver con el cerebro de la personalidad. Está resuelto en principio, excepto el conflicto motor sensorial. El foco de Hammer a la derecha cerebral no está resuelto, tiene que ver con el niño que vivió. Por una parte se sentía separado de ese niño, de este niño, por otra quería permanecer separado. Habría sido una catástrofe si el niño hubiese aparecido para exigirle derechos, lo habría arruinado. Este miedo continúa totalmente o ampliamente activo. Si reconstruimos la vivencia, tenemos que tomar cuenta de que el paciente tanto entonces, hace 15 años, como ahora, ha estado temporalmente en constelación esquizofrénica. Probablemente vuelve a estarlo hoy en día, porque el conflicto motor sensorial a la izquierda cerebralmente está resuelto solo a medias, y al mismo tiempo en el exterior tiene todavía una marcada configuración de anillos concéntricos con un poco de edema al centro. Casi se puede decir todo el hombre ha sido y es un gran pánico. Si nos preguntamos de dónde vienen los ataques epilépticos, motores, del paciente, podemos decir claramente que el único ámbito motor es el cerebral a la izquierda, que tiene que ver con su amante. Este con las recaídas siempre se pone en solución cuando se acuerda de los hechos. Y el relativo edema confirma que antes siempre ha estado en actividad. El foco en el lado cerebral derecho está continuamente activo.
Causa una constante parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, porque por lo que concierne al niño no puede llegar a la solución, en cualquier caso, no hasta este momento. No es para nada fácil individuar una terapia o autoterapia que se pueda aconsejar a este paciente. Los síntomas de los ataques epilépticos que normalmente deseamos curar sintomáticamente o eliminar desaparecen de dos modos diferentes principalmente. O cuando definitivamente ya no piensa más en su amante, o cuando pensando en ella no se llega ya a una solución de un conflicto. En este último caso se encontraría en constelación esquizofrénica permanente. Si él, en teoría, resolviese el conflicto de su niño, tendría otra crisis epiléptica. ¿Veis cómo lo que en teoría es muy fácil en la práctica a menudo es complicado? Sobre todo si no se puede valorar antes lo que podría suceder seguidamente según cómo se comporta el paciente y cómo piensa, siente, sueña, espera, desea, teme, etc. 8.2.6. Ejemplo. Lucha hasta la última gota de sangre. Seguidamente veremos las imágenes tag de una señorita diestra de 16 años que estaba de campamento con otras muchachas. Una tarde tuvo una pelea con una muchacha algeriana y sospechaba que ésta llevaba un cuchillo. Estaban solas en la playa y fue una lucha a vida o muerte. La lucha terminó por el total cansancio de las dos. Pero durante las siguientes 4 semanas de campamento, la muchacha tuvo constantemente miedo de que su violenta compañera la sorprendiese, esta vez sin darle tregua. A la mañana siguiente de la pelea, tuvo su primer ataque epiléptico con mordedura de la lengua y calambres tónico-clónicos. Durante el campamento tuvo algunos ataques epilépticos. Antes siempre soñaba con guerra. Después del campamento, los sueños y los ataques permanecieron. Soñaba siempre con guerra y en el sueño siempre sentía pánico. La cosa duró durante 2 años y la vista de su ojo derecho fue empeorando cada vez más. Después conoció a mis amigos de Chambéry que naturalmente comprendieron al momento de qué se trataba y hablaron con ella. Por primera vez, la muchacha tuvo el coraje de contar la terrible lucha nocturna, sus miedos en los sueños, el miedo a morir, el miedo en la nuca, que en el sueño experimentaba, cuando creía que la compañera se preparaba para agredirla. También estaba en condiciones de hablar. Ya habían pasado 2 años. Del hecho que desde entonces se sentía cambiada sin poder explicar cómo, simplemente ya no era normal. Se llegó a una completa solución de los conflictos de miedo. El conflicto motor paracentral de ambos lados que en nuestras fotos aparece todavía sin terminar de solucionarse, durante este tiempo también ha encontrado una solución. La muchacha ha entrado en solución. La muchacha que había estado en constelación esquizofrénica, ver el capítulo sobre la psicosis, ha vuelto a la normalidad. Las pesadillas han desaparecido y también los ataques epilépticos. La muchacha está nuevamente sana. Lo particular había sido el hecho de que nunca había podido hablar con nadie de sus miedos, porque se avergonzaba, aunque hubiese deseado ansiosamente poder discutirlos con otra persona. Por eso, en cuanto encontró a las personas que querían hablar con ella de eso, lo contó todo. Estaba agradecida, feliz y aliviada. En la primera imagen vemos en el estrato superior del ataque, es decir, en la corteza cerebral bajo la vuelta craneal, dos focos de Hammer, de los que el derecho pertenece a un conflicto de miedo en el núcleo del tálamo, y desde la corteza se extiende hasta el tálamo derecho. El foco de Hammer paramediano izquierdo está limitado a la corteza. Los dos focos parecen haber tenido un reducido edema. Muy interesante, cuando se ven dos focos parecidos en distintos lados cerebrales. Uno tiene que ver con el partner y el otro, como ya sabemos, a la madre o el niño. El foco cerebral izquierdo, para la musculatura de la pierna, fémur derecha, tiene que ver con él o la partner. En ese caso, en el que se trata de una rivalidad peligrosa por el chico que las dos deseaban, se trató probablemente del hecho de tener al partner en el abrazo del muslo derecho o de los celos por el hecho de que el amigo común y la rival se habían apretado con los muslos en el abrazo amoroso sexual. ¿Y qué decir del conflicto de la madre y del niño?
Se descarta la hipótesis de la madre de la muchacha que no tenía nada que ver con el asunto. Por el contrario, hay que tener en cuenta al niño que la adolescente de 16 años realmente había deseado. Para ella se trataba de retener al amigo, pero también de tener un hijo con él, como confesó. Este había sido el verdadero motivo de los celos, y bien se puede imaginar en una muchacha de 16 años de Francia meridional, enamorada hasta los huesos del joven. El deseo de tener un niño tiene que haber sido tan fuerte en ese momento como para provocar el conflicto en la zona del tálamo, es decir, caso hasta el núcleo de la personalidad. También aquí podemos reconstruir el detalle, toda la historia, a la luz de nuestra TAC. A la izquierda cerebralmente vemos un gran foco de Hammer en la zona sexual, correspondiente biológicamente a un conflicto de no ser poseída. A la derecha frontal basal encontramos un conflicto de miedo olfativo que está en solución, que tiene que ver con los senos paranasales izquierdos. Si recordamos nuevamente la lucha, las muchachas se habían peleado con las caras muy cerca una de la otra. Finalmente, tenemos a la derecha y a la izquierda occipitalmente los dos conflictos de miedo en la nuca, el cerebral a la derecha referido a las dos mitades izquierdas de la retina que ven al partner hacia la derecha, y con esto se entiende claramente el miedo de algo que tiene que ver con el partner. A la izquierda, la cuestión es un poco más complicada. Ahí tenemos dos flechas, una flecha lateral que indica un foco de Hammer, que a su vez pertenece a las dos mitades de la retina, que ven al niño hacia la izquierda. Aquí la pertenencia es, por decirlo así, doblemente cruzada. La flecha es más adelante en el medio. La flecha de más adelante en el medio indica, sin embargo, el relé del cuerpo vítreo derecho. Este foco de Hammer está en solución, pero no reciente como por ejemplo el conflicto sexual o el miedo olfativo, frontal basal. Este conflicto de miedo en la nuca tiene por lo tanto otro significado. Este foco de Hammer indica un miedo en la nuca en las relaciones con una persona que amenaza por atrás. La paciente creyó que la muchacha algeriana llevaba un cuchillo y que esperaba el momento en que tuviese una mano libre para acuchillarla por la espalda. Este conflicto se resolvió antes, pero siempre ha producido recaídas a causa de los sueños angustiosos. De ahí la cicatrización. Todos los focos de Hammer tienen edema. Solo el conflicto del tálamo está todavía activo. La suerte de esta muchacha ha sido encontrarse en constelación esquizofrénica, pues de otra manera no habría sobrevivido. Por ejemplo, al conflicto sexual que duraba ya 2 años, infarto cardíaco con embolia pulmonar. Las fotografías se hicieron pocos días después de la gran charla liberadora. Seguidamente la muchacha tuvo un ataque todavía más grande. Después, ninguno. Es una cosa maravillosa poder restituir de modo preciso y consciente la despreocupación de una muchacha de 16 años atormentada por los miedos de tener una tara genética hereditaria, una denominada epilepsia genuina. Entre otras cosas, la muchacha ya no toma medicinas. Ahora apenas consigue identificarse con la situación precedente, cuando entraba, aunque por poco tiempo, en constelación esquizofrénica, entre sueño y crisis epiléptica, es decir, en una constelación esquizofrénico-motora. Los ignorantes del alma humana, en particular del alma de una muchacha de 16 años, dudarán. Si cuesta creer que por una pelea se pueda estar afectado de una manera tan terrible, a lo que responderé, se nos puede destruir con una única palabra, sobre todo en el caso de una chica de 17 años. Pero, prescindiendo de eso, no fue solo una pelea, se trataba de una guerra, a vida o muerte.